Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, qué gusto estar acá en la Next Conference. Gracias por sumarse a esta sesión. Hoy vamos a estar hablando cómo desbloquear la innovación desde dentro y desde nuestro propio equipo. Súper. Bien, partamos entonces. ¿Cómo va a ser la agenda de qué vamos a hablar? Bueno, hola mundo, me voy a presentar, quiero que me conozcan un poco, qué he hecho, qué me gusta, qué vivo, qué me apasiona y vamos a dar un poquito de introducción a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a conocer nuestro héroe. La idea es hablar, bueno, les voy a contar una pequeña historia donde ustedes se van a sentir, yo creo, muy representados. Eh, Luego viene el Ayuda a Luis, que también es otro paso más de la historia y de esta historia que voy a contar. Y luego vamos a viajar a través del tiempo. Vamos a conocer qué herramientas están involucradas en un IDP. Vamos a ver cómo se forma, desde qué año y por qué, etcétera. Luego vamos a ir a cómo construimos este imperio, cómo construimos un IDP. Y vamos a tener una pequeña demo para ver principalmente cómo se ve visualmente. Y bueno, vamos a concluir con un nuevo amanecer para la innovación, ¿no? Y vamos a concluir un poco la historia. Así que vamos allá. Eh, bueno, ya me presenté, César Moraga, ingeniero de DevOps. Llevo 6 años trabajando ya en Globant. Mi principal cliente es una aerolínea. Actualmente líder técnico por lo demás. Y bueno, desde muy chico a mí me gustó la tecnología, también. Cosas que también me apasionan son los videojuegos y pasar tiempo con mi familia. Pero la tecnología también, me acuerdo desde los 8 años ya estar armando y desarmando computadores, instalando cosas. Siempre me sentí muy entusiasta con todo lo que lleva con la tecnología. Entonces empecé a estudiar esta carrera y a través de los pasos de todos los trabajos que he tenido, etcétera. Bueno, he trabajado en desarrollo, en operaciones, en plataformas, y en ese camino he tenido la suerte de colaborar con distintos equipos y por lo demás muy diversos. Y algo que me apasiona es finalmente resolver problemas que parecen pequeños, pero que tienen un gran impacto. Cosas como los bloqueos diarios, las esperas innecesarias, las faltas de autonomía, etcétera, son parte de mi día a día, y sobre todo manejando un equipo. Entonces, acá me gustaría hacerle una pregunta, que es, ¿quién ha sentido frustración esperando por ayuda? Esperando que le resuelvan un problema, ayúdeme con un 6CD que no está funcionando, necesito un permiso y me tiene bloqueado, no puedo avanzar, mi flujo está bloqueado, mi entorno local o mi ambiente dev no está funcionando. Bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos estado en esa situación donde no podemos avanzar y empieza la frustración porque, pucha, todos me están mirando, estoy atrasado, pero no depende de mí, depende de otra persona. Bueno, eh, eh, yo creo que eso es un poco lo que queremos tratar de resolver. Conociendo nuestros héroes. Tenemos a Juan. Juan es un apasionado desarrollador, tiene mucho talento y además muchas buenas ideas. eh, y le encanta innovar, le gusta crear cosas, le gusta desarrollar, pero constantemente se ve frustrado porque necesita ayuda de tareas que escapan de su control y no puede avanzar sin apoyo. Y en este caso, el apoyo es Luis. Luis es un ingeniero de DevOps, tal como quizás muchos que estamos conectados acá, eh, que nada, le gusta
conectar desarrollo, operaciones, les gusta la agilidad, les gusta tener métricas para poder eh, medir y aplicar cambios, les gusta que todo funcione, pero con las constantes solicitudes, en este caso de Juan, su trabajo también se ve interrumpido y no puede dedicarse a lo que en realidad se debiera preocupar, ¿ya? Eh, entonces, aquí viene el ayuda a Luis. Y bueno, Juan necesita para poder avanzar siempre la ayuda de Luis y esta dependencia, estas barreras en el camino donde mentalmente él puede pensar, oye, este retraso va a afectar al equipo, no puedo avanzar sin Luis, siempre estoy interrumpiendo, ¿cómo me veré? A lo mejor piensa que yo no sé nada, seré capaz de cumplir con los plazos, ¿por qué esto no compila? ¿Por qué no puedo resolver esto solo? Necesito que, no sé, que Luis me configure el 6CD para poder avanzar. Entonces, la frustración en ese caso de Juan hace que emocionalmente no sea tan solo técnica, sino que también es emocional. Se siente finalmente atrapado. Entonces, vamos a dejar ahí un poquito el cómo se siente Juan y vamos a un viaje a través del tiempo, la evolución de los IDP. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando? Y la respuesta principalmente podría ser no generar más tickets y empezar a darle más autonomía a Juan, pero sin perder el control siempre perder el control real de, por ejemplo, ya ahora te puedes dar permiso para acceder a ciertos recursos, pero no más del que tú necesitas. No te vas a dar owner o root, no, solo el que necesitas. Y eso se puede hacer, se puede hacer. Y vamos a mostrar el por qué. Entonces, bueno, un Internal Developer Platform no es una herramienta mágica que viene a solucionar todos nuestros problemas, es una combinación de herramientas y procesos para dar autoservicio real, ¿vale? Por allá por el 2005, empresas como Spotify y Netflix lo empezaron a impulsar, pero al día de hoy ya hay IDP para acceso de todos, ¿ya? Entonces, pero siempre se confunde. ¿Qué es un Internal Developer Platform y qué es un Internal Developer Portal? Eh, Pese que son herramientas o definiciones distintas, sí tienen un hilo conductor, donde uno habla de la plataforma, que es un conjunto integrado de herramientas para el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Tiene un enfoque más de automatización y estandarización de procesos. Las características son gestión de infraestructura, orquestación de contenedores, CICD, métricas, zona, calidad del código, testing, entre muchas otras cosas. Y bueno, el objetivo es optimizar el ciclo de vida del desarrollo principalmente. Versus un portal es un punto centralizado para acceder a la herramienta de recursos. O sea, a través del portal nosotros accedemos a nuestro platform. Es orientado principalmente al desarrollador. Tiene una interfaz amigable, acceso a documentación y APIs. De hecho, un poquito más adelante les voy a mostrar una demo y van a poder visualizar que es bastante atractivo. Yo creo que los desarrolladores quedan muy contentos ya entrando y poder visualizar todos sus componentes, por así decirlo. Y bueno, facilita el acceso y la colaboración, ¿vale? Entonces, eh, tenemos la línea del tiempo. Entonces, por allá por el 2005 apareció JIT. Bueno, antes habían otros software como SVN, etcétera, pero JIT es el que marca una gran diferencia. Eh, Luego vienen Jenkins, que podría ser nuestro primer IDP. Jenkins, aparte de ayudarnos con el CICD, ya permitía generar formularios y llenar parámetros y al ejecutar eh, podía generar un recurso, ya podía, bueno, llevar un artefacto a desarrollo, a producción, implementarlo, entre otras cosas. Y ya también uno podía configurar todo lo que es testing, entre otras cosas. Entonces, yo creo por ahí ya se empiezan a escuchar este tema del IDP sin tener una definición clara todavía. A medida que avanza el tiempo, nace Docker, Kubernetes, Terraform, GitLab, Helm y un montón de herramientas
todas asociadas a esto, pero sin un hilo conductor. Nadie las agrupa, sino que generalmente se ven como herramientas aparte. Bueno, el concepto de IDP viene a agrupar todo esto y por allá, por el 2019-2020, sale Backstage, que su historia nace en Spotify, principalmente, además de cómo manejar los equipos. Ellos implementaron esta herramienta y se dieron el lujo de lanzarlo open source. Ahora es asequible y gratuito, así que súper, súper bien. Luego nace Port, Atlassian también hace lo suyo y saca Compass y vienen a unir todo este tipo de cosas. Pero estos, Backstage, Port y Compass, son portales para acceder a todas estas herramientas, esta plataforma que uno va construyendo hacia atrás. Entonces, basado en Porto, nos dice, ya, esta es la separación, donde a mano derecha tenemos todas nuestras herramientas, nube, tenemos nuevamente Jenkins, tenemos por ahí un Airflow que nos sirve harto para productos de datos, Grafana, entre otras cosas, pero eso es hacia el lado de como de la infraestructura, de la plataforma. Y hacia el lado izquierdo tenemos nuestra plataforma. ¿Cómo podemos acceder a través de ella? ¿Cómo podemos o, acceder a esta plataforma, pero de forma más fácil? Entonces, por ejemplo, para desarrolladores, tenemos la interfaz web que, como le comentaba, podría ser Portal o Backstage, pero para un NOC podría ser Slack. Imagínense una notificación donde una máquina virtual tiene un problema, un contenedor, un clúster tiene un problema, y a través de algún comando de Slack poder encontrar más detalle o llegar a solucionar los problemas, conectándose obviamente a una API, y esa API probablemente la hizo un DevOps que está hecha como para eso, ¿vale? Más o menos por así, así se divide el tema. Bueno, ¿cómo construimos este imperio? ¿Cómo construimos finalmente un IDP? Eh, entonces, por ahí Spaceleaf hace un flujo y dice que necesitamos definir objetivos claros. Por ejemplo, un objetivo claro puede ser identificar dónde están los bloqueos, dónde están las fricciones, qué hace que el flujo como tal no avance. Luego, tenemos que hacer un pequeño desarrollo o crear un autoservicio, por ejemplo, básico y irlo iterando. Entonces vamos comenzando de a poquito y ir iterando principalmente con nuestro principal actor, que es un desarrollador o los desarrolladores, que es una plataforma hecha principalmente para ellos. Eh, Además, necesitamos generar un equipo. Esta plataforma como tal no es para una sola persona, tiene que haber un equipo involucrado. Ya comentamos los desarrolladores, quizá un equipo de DevOps, porque también hay harto desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en Backstage. Luego tenemos que estandarizar los procesos. Por ejemplo, si tenemos un producto, una API, que ya sabemos cómo desplegarla, que ya sabemos cuál es su infraestructura, etcétera, podemos generar un módulo que te permita ya estandarizarlo y que eso se repita o sea llamado X veces, solamente cambiando ciertos parámetros o el desarrollo como tal. Pero ya el estándar está. Entonces, tampoco nos podemos olvidar de la seguridad y de la gobernanza. Y siempre hay que medir el impacto e ir escalando de acuerdo a la necesidad. Y sin perder el foco de la documentación, es súper, súper importante, y mejorar las habilidades de los equipos, principalmente. Entonces, veamos cómo se ve un IDP. Antes de mostrar cómo se ve un IDP, me gustaría mostrarles, por ejemplo, directamente la página de Port. Aquí hay un apartado que dice integraciones y podemos ver que hay un montón de integraciones. Entonces, ¿qué nos permite estas integraciones? Bueno, integrarnos, pero aquí.
a, a la nube, en poder eh, tener los repositorios, por ejemplo, Bitbucket, CircleCI, podemos tener, no sé, métricas que hayan en Datadog, obtener, tenerlas todo en Port, eh, los flujos, los pipelines, bueno, Grafana, entonces, Jenkins, entonces te permite visualizar lo que está repartido en distintas plataformas en una sola, centralizándolo, pero además te permite realizar acciones, que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en Jenkins podría reejecutar un pipeline eh, o ir a ver qué pasa con los costos y manejar cosas con Kubernetes, entre un montón de otras cosas. Y en el caso de Backstage, si vemos los plugins, acá hay muchas integraciones de un montón de cosas que podemos hacer, medir calidad, medir costos, eh, pipeline, bueno, hay un montón. Eh, entonces, eso habla de que, hay, ojo, sí, porque muchos de estos son eh, plugins hechos por terceros. Entonces, Spotify en este caso muchas veces no se hace responsable de eso, a menos que sea un plugin que en realidad como se use muchísimo. Ahí como que ellos se hacen parte de. Pero así hay un montón. Y cada uno de estos plugins está en repositorios, donde uno también podría llegar a crear un plugin en caso de. Entonces, vamos a ver, acá dentro del Porto hay una parte donde dice ir a demo y uno podría interactuar directamente con cómo se vería o cómo es el resultado final, finalmente cómo están vendiendo la herramienta. Cabe aclarar que Port tiene una capa gratuita que es muy chiquitita, pero a nivel enterprise o para muchos usuarios ya se vuelve quizá un poco más caro, pero ya después vamos a ver las métricas de si conviene quizá o no. Entonces, lo primero es ver qué que acá esto es una plataforma centralizada, ¿ya? Entonces, tenemos un catálogo. Lo que antes quizás pueda ser una CMDB, acá tenemos un montón de componentes donde, por ejemplo, podemos tener todos nuestros productos, por ejemplo, Payment. ¿Ya? Es un... ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el equipo? Entonces, son cosas que uno puede llegar a setear. eh, qué tipo es, por acá dice en qué lenguaje fue hecho, dónde está el repositorio, organización, cómo se organiza, el canal de Slack, eh, no sé, por ejemplo acá habla de que en producción algo está pasando, entonces ahí ojo, y quién está de turno, ¿no? Por ejemplo, y quién fue el último que comitió, entonces, dónde buscar el culpable, por así decirlo. También PagerDuty, integrado con Sonar, ya me dice que hay un check al respecto, dónde está el repositorio, entre otras cosas. Acá también se pueden armar entidades donde uno puede, qué cosas están relacionadas con Payment. Entonces, aquí nos dicen, oye, esto está relacionado, pero podría llegar a tener un mapa. De hecho, aquí está el gráfico con qué aplicaciones o cómo está relacionado nuestro módulo, nuestro servicio con las demás cosas. Entonces ya aquí esto es de locos. Bueno, ¿qué otras cositas podemos visualizar? Bueno, todo esto es configurable, cosas que puede agregar o sacar dependiendo de. Nos dice que este servicio está, por ejemplo, está en modo, ¿dónde está aquí? Bueno, el Service Health está como en Basic, pero por ejemplo, las métricas DORA te las marca como low. Entonces, acá hay una serie de métricas que uno para llegar a la capa Gold, que es como la más alta, tiene que ir resolviendo, ¿ya? ¿Qué otro tipo de cosas? Por acá teníamos la calidad del código. También, aquí estamos en una súper buena capa, que es un Silver.
pero creo que para llegar al gol solamente nos falta resolver esta métrica. Eh, Todo lo demás está medible, entonces ya vemos que también está integrado con SonarQube. Eh, qué otras cosas tenemos? Oye, ¿cómo están dando nuestro servicio? La frecuencia del deploy, no sé, ca- eh, cambios que haya fallado mensualmente, el costo sobre el tiempo, vulnerabilidades, el time for change, métricas que nos permiten tomar decisiones, métricas que nos permiten saber la salud de nuestra API, de nuestro módulo, de nuestro servicio. Así que está súper bien, haciendo mucho más responsable a los equipos dueños de esta aplicación. Bueno, la documentación no puede faltar. Aquí está todo como documentado. Y también nos dice cuáles son los endpoints de esta API en particular. ¿Ya? Y aquí nos dice, oye, cómo puedes probarla, entre otras cosas. Y acá es ya no recuerdo muy bien, pero creo que tiene que ver con la aplicación, cuando está corriendo, y el ID de la aplicación. ¿Qué otro tipo de cosas podemos ver? Los audit logs. Directamente de acá, sin tener que estar entrando a la nube, sin tener que estar entrando a distintas herramientas, sino que tenemos aquí todo centralizado. Bueno, aparte de los distintos servicios que podemos tenerlos dentro de un catálogo, podemos administrar los distintos equipos, ver cuáles son los issues asignados a cada servicio. Podemos tener, por ejemplo, en el caso de DevOps, tener paneles donde nos digan, mira, todos estos pipelines están activados o se han activado este último tiempo, cuál ha sido su estatus, obtener quizás un poquito más allá métricas. Por ejemplo, en el caso de FinOps, también podríamos ver temas de costos asociados, cómo van los servicios, qué es lo que más está gastando, si bajó o no. eh, entonces, es un sinfín de cosas. Pero aquí, bueno, está el catálogo como tal, que es una cosa súper interesante, pero lo que más nos importa para resolver principalmente el problema de Juan es el self-service. Y es aquí donde uno puede crear acciones, que son todas estas, incluso más. Por ejemplo, crear un S3 bucket. Ok, yo aquí le puedo dar crear, tengo que llenar este formulario y al darle a ejecutar, puede haber una API por detrás que tome esta métrica, tome un template de Terraform, rellene los campos, haga el push directamente en algún repositorio y aplique directamente o cree este bucket. Y con el resultado de eso, le comunique al usuario, oye, ya está listo, está listo todo el bucket que agregaste. O también puedo colocar acá un nombre. Ah, mira, se llama X cosa. Y tener acciones que te digan, no, ¿sabéis qué? El bucket no se puede llamar así. Tiene que tener eh, esta nomenclatura. No, sabéis, por ejemplo, en el caso de la región, no puedes crearlo en esta región porque estamos trabajando solamente con estas tres, con estas dos, etcétera. Y así sucesivamente. Y eso es un ejemplo. Uno podría crear, por ejemplo, un producto de datos donde sea un ETL, donde el producto como tal sea un bucket, sea un tópico, una Cloud Function o una función serverless y una base de datos donde queden finalmente los datos. Entonces, yo puedo generar uno de estos mismos como acciones o template, relleno un par de parámetros y el resultado sea un repositorio con un template rellenado, de cierta forma, con todos los infraestructura, con todos los CICD,
incluso el CICD ejecutado como primera ejecución, eh, una función, una función ejemplo, por así decirlo, para que el desarrollador llegue, tome esa función, le agregue un par de cosas, comitee y ya está pasando a producción en un día, 2 días. Esa es la celeridad que nos aporta esto IDP, aportando con métricas, aportando con estándares y todo, todo bonito y todo rápido, que un poco yo creo que es lo que necesita Juan. Así que vamos a ver cómo sigue la historia con Juan. Bueno, un nuevo amanecer para la innovación. Cuando eliminamos las fricciones, lo que desbloqueamos no es solo eficiencia, es innovación. Un equipo puede volver a tener espacio para pensar, crear, mejorar. ¿Ya? Si vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los beneficios. Estos números están publicados en páginas de McKinsey, de Red Hat, entre otras páginas, otras fuentes, donde dice que las empresas que han podido implementar correctamente un IDP, los desarrolladores, por ejemplo, pasan menos tiempo en tareas administrativas, como solicitar permiso y cosas así, y hay un 30% de reducción en el tiempo de la entrega de software. O sea, estamos hablando de harto, un 30%. Al estandarizar los procesos, se vuelve más coherente, repetible, por ende, mejora la calidad del código. Y estamos hablando de un 25% de mejora. También hay reducción de costos. Menos errores, retrabajo significa un ahorro significativo. Como el desarrollador, de cierta forma, está eh, dentro de unos paréntesis que no puede salirse de ahí, es muy difícil que se pueda equivocar o que hayan errores. Entonces, hay ahorros operacionales entre un 20 y 30%. Mejora la colaboración, facilita la comunicación y colaboración entre equipos. Hay un 40% de aumento en la satisfacción del equipo, donde se pueden autovalerse, donde pueden ser más autónomos sin estar pidiendo ayuda, sin haber frustración. Entonces, todos felices. Automatización los despliegues son más rápidos y seguros. Reducción del tiempo del despliegue hasta un 50%. Y optimización de recursos. Uso más eficiente en el caso de infraestructura y recursos. Y disminución del 20% en costos operacionales. Eh, entonces, mirando estos números, wow, quiero implementar un IDP, no sé qué piensan ustedes. Bueno, ¿qué pasó con nuestro amigo Juan? Bueno, Juan ya no depende de los tickets. Luis ya tampoco vive apagando incendios y tampoco pidiendo o resolviendo cosas de Juan. Por ende, el equipo está feliz. El desbloqueo de la innovación no empieza con una gran idea, sino que empieza quitando lo que frena. ¿Ya? Eh, Así que, bien, bien. Vamos a resolver algunas dudas que hay en el chat. Por ejemplo, ¿desde qué rol entraste a Globan? ¿Ya como DevOps o te dieron la oportunidad de aprender y moverte a ese rol? No, eh, Rub en VAS. Yo entré como DevOps. Antes era sysadmin y en mi antigua empresa, y en los últimos 2 años en esa empresa ya estábamos viendo cosas de DevOps. Entonces entré directamente como DevOps a Globan. Pero también comentar que en DevOps están los espacios para cambiarse de rol, ya que trabajamos con distintos estudios. No sé, eres DevOps y te gusta la data, hay oportunidades de irse al estudio de data y aprender más sobre ello y trabajar en ello. Entonces, súper súper bien ahí, Global. Eh, Otra consulta. Al final de las compañías, lo común es implementarlo cada uno por sí solo, ¿verdad? No usar un IDP. Eh, l- Nuevamente, el concepto de IDP es agrupar todas estas tecnologías. Si tienes un GitHub, tienes GitHub Action, tienes SonarQube o las mismas métricas o calidad del código que te provee GitHub, entre otras cosas, este espacio, como ya lo mostramos, te permite agrupar.
agrupar con una visión más hacia el desarrollador, donde yo entro a esta plataforma, veo cómo está mi servicio, mi calidad, qué cosas tengo que mejorar, cuáles son mis tickets, eh, necesito reejecutar el pipeline, necesito hacer una limpieza de caché, no sé, lo que sea. Eh, pero todo es como parte de todas estas herramientas, de todas estas herramientas que por atrás están funcionando. Eh, Otra pregunta. ¿Port es open source? ¿Hace parte de la CNCF como Backstage? No recuerdo si está en la CNCF, pero Port no es open source. No, es de una compañía, como comentaba, tiene un free tier, que creo que son hasta 15 usuarios, esos 15 usuarios pueden acceder a todo, pero en grandes compañías las licencias son un poco caras. Eh, Así que hay que evaluarlo principalmente. Pero alternativamente tenemos Backstage, donde ya provee una capa, toda una capa gratuita y tú puedes meter hasta mano. Y creo que Spotify tiene una licencia de soporte, que ahí, eso sí es pagada y te podría ayudar. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cuánto puede tardar la implementación de un EDP en una empresa? Yo creo que depende de la cantidad de equipos, depende de qué es lo que hace la empresa, depende de la cantidad de productos que hacen. Eh, Podría demorarse, no sé, entre 2 a 3 meses en un inicio, pero lo importante es la iteración. Como bien vimos en el flujo, hay partes donde dice, ya, vamos por lo más rápido, vamos por lo que está generando más roce y generemos una API de permisos, por ejemplo. Siempre hay alguien que tiene que tomar la posta de ir a dar los permisos necesarios a una nube. Y eso generalmente es algo que bloquea y bloquea mucho. Entonces, hagamos algo para que podamos generar o dar permisos de forma segura, con los mínimos privilegios, como dice la norma, y eso lo implementamos en una API. Y luego generamos un IDP donde generamos un template, llenas un formulario, le pegué a esa API y el usuario pueda tener los permisos. Y eso se puedan auditar, se puedan revisar y se puedan quitar. O incluso pueden ser permisos temporales. Va a depender de cada caso. Pero podría ser una alternativa para partir con algo. Ya luego se van viendo otras necesidades y se van sumando muchas más cosas. Eh, Otra pregunta. ¿Qué herramienta IA usas en tu día a día en proyectos DevOps? Bueno, va a depender. Por, por el lado del cliente en este caso, utilizan GitLab y en mi día a día ocupo muchísimo en el desarrollo GitLab Duo, que finalmente es como este copilot de GitHub, pero en GitLab. Para otro tipo de cosas ocupo ChatGPT y también ocupo Grok 3, que la está rompiendo. Está súper, súper bueno. ¿Cómo lograr la adopción de un IDP? A veces pasa que se implementan estas iniciativas y los devs no las usan. Ya, eso es un punto súper importante porque siempre he visto en mi experiencia que las personas son como rechazan las nuevas cosas, la tecnología, un portal. Entonces, por eso es que hay que trabajar con ellos. Primero, quizás sondearlo. Oye, tengo la forma de agilizar tu día a día. Tengo la forma de que ya no me estés pidiendo permiso y tenga que esperar 1 o 2 días que yo me desocupe para ayudarte el permiso. Necesitas crear un secreto. Hazlo tú mismo. Entonces el desarrollador en ese sentido se va a mostrar interesado. Ya, entonces, ¿cómo lo hago? Mira, ¿cómo te gustaría? Tengo un formulario que tú lo llenas, o se puede quizá autorrellenar de acuerdo a tu perfil, a tu rol, entre otras cosas. Y aquí mismo escribe, en esta barrita, escribe tu secreto y cómo se va a llamar tu secreto. Y al darle clic, te lo va a ejecutar. ¿Te gustaría utilizarlo? Yo creo que feliz.
yo creo que feliz. Entonces, yo creo que la comunicación, más que ser un dictador y decir, vamos a empezar a utilizar esto desde a partir de la próxima semana, eh, y todos los tickets se borran, yo creo que eso no funciona. Hay que ir a comunicarlo, hay que trabajar con ellos, y resolverles sus preguntas. Y bien, yo creo que por ahí parte un poco el tema. Eh, ¿Qué nivel de esfuerzo, tiempo es necesario para implementar port IDP? ¿Qué tan customizable es port, pantallas, plugins? ¿El integrar plugins tiene costo adicional? A ver, en mi experiencia, los plugins que están en la página web son los que puedes utilizar. No tienen costos aparte, y sí hay un nivel de esfuerzo importante porque la plataforma como tal, cuando, no sé, en este caso Porta dice, tome, entra a esta URL y esto pertenece a tu organización. Y vas a entrar y vas a ver que está vacío. Entonces, primero es ver cómo implementar todos los monitos que tuviste, cómo implementarlo. También hay un tema en el backend, que es toda API que quiera implementar, porque Port como tal no funciona solo. Tú viste no sé, pues, este template que se rellena, y al darle a ejecutar, finalmente por debajo ejecuta una API, ejecuta un pipeline, ejecuta un servicio. Y ese servicio hay que desarrollarlo, no es solo, no es que venga. Entonces, ahí es donde los DevOps o los desarrolladores, no, el equipo de plataforma principalmente, se tiene que juntar, hacer cómo se va a desarrollar ese tipo de cosas, cómo van a hacer esos estándares, eh, o sea, definir estándares, y luego ya empezar a implementar este tipo de cosas, a funcionar, a generar las integraciones, principalmente con GitHub, con GitLab y con otros repositorios, etcétera. Entonces, sí, hay un esfuerzo de por medio. Creo que hasta ahora han sido 6 meses en esta empresa cliente que estoy trabajando. Ya llevan como 6 meses trabajando y ya tienen cosas funcionales. Bien, eso. Bueno, nada, muchas gracias por estar acá. Espero que la charla le haya dado ideas, inspiración y un pequeño empujoncito para construir plataformas que desbloqueen el verdadero potencial de su equipo.